Colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar esta videoconferencia muy importante, brindándole un saludo a todos los docentes que nos están escuchando desde las diferentes regiones. Ojalá puedan ingresar al chat, por favor, y me comprueben cómo está llegando el audio, si no hay ningún inconveniente para poder iniciar esta videoconferencia. Hoy día vamos. Ok, ok. Ángela, ok. Norma Carguas, excelente. Consuelo, Eugenio, Elizabeth, buenas noches. Le damos la bienvenida a Ángel también. A Mirla Palacios, todo bien. Bexy Luz Machado de López, ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar, se escucha perfectamente bien. Vamos a iniciar, colega, hoy con un tema muy importante que tiene que ver directamente con los procesos cognitivos y netamente con los procesos pedagógicos. El tema hoy día a compartir con todos ustedes, hay momentos en que el audio baja, se interrumpe. A ver, vamos a tratar de colocar bien. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Si hay algún está bajo, bien, vamos a tratar de ecualizar mejor los sonidos, a ver si se escucha perfectamente. Sí, ahora sí, ya, muy bien. Muy bien, vamos a iniciar. Bien, colegas, reiterar mis saludos y vamos a iniciar con esta videoconferencia, que es lo más importante. Todo ok. Bien, el tema a tratar hoy día son criterios de los procesos auxiliares del aprendizaje. Este es un tema muy interesante porque sin duda tiene que ver con el aprendizaje de nuestros estudiantes. De tal manera que vamos a enfocar aquí dimensiones especialmente que se dan en el proceso netamente cognitivo, pero no olvidando también que el docente es el gestor de estos procesos para que se generen aprendizajes significativos, contextuales y netamente funcionales. Está congelada la imagen y no hay audio. A ver por favor si me confirman para poder iniciar. Miguel Bedía Guevara, no hay volumen. A ver por favor si me confirman, colegas, a través del chat, si se escucha perfectamente, si no hay ningún inconveniente. Subir un poquito más, falta audio. En Pucallpa bien, me está diciendo. A ver, vamos a incrementar un poquito más el audio. Muy bien, todo ok. Está en Lima está perfecto. Sullana bien, Lima ok, muy bien. Entonces iniciamos, colegas, con todos ustedes. Bien, vamos a ver todo lo referente en Lima ok, muy bien. Sullana bien, muy bien. Entonces todo está perfecto para poder iniciar, colegas. Bien, el tema, reitero, a tratar procesos auxiliares del aprendizaje. Bien, vamos a iniciar con la primera diapositiva. Para poder enmarcarnos dentro de los procesos auxiliares del aprendizaje, debemos tener en cuenta los siguientes criterios, ¿no? Aprender requiere movilizar el sistema cognitivo mediante múltiples procesos que van más allá de los mecanismos de adquisición y cambio de nuestros conocimientos. Para aprender hay que tener motivos y atender a los largos relevantes, recuperar lo aprendido y aplicar a las nuevas situaciones. ¿Qué me enmarca esto? Me enmarca que estos procesos auxiliares del aprendizaje han pasado desde las diferentes teorías, desde el conductivismo, el cognitivismo, el constructivismo, y sin duda se retoma mucho en el enfoque sociocrítico, de tal manera que estas teorías, estos enfoques han dimensionado la importancia de estos procesos auxiliares del aprendizaje. Todos conocemos que en los diferentes enfoques y teorías del aprendizaje se promueven procesos netamente pedagógicos, ¿no? Como es la motivación propiamente dicha, la activación de los saberes previos, el conflicto cognitivo, la generación de la construcción del aprendizaje, la transferencia, la metacognición y la evaluación propiamente dicha.
pero también se promueven procesos netamente didácticos que tienen que ver específicamente con las áreas curriculares, ¿no? Por ejemplo, en el área de comunicación nosotros sabemos que se promueven a través de la comprensión lectora procesos antes, durante y después de la lectura, o a través del de la producción de textos escritos. Hay procesos didácticos muy bien definidos que se tienen que cumplir en una sesión de aprendizaje. Dentro de ello tenemos en cuenta la planificación, la textualización y la reflexión de estos aprendizajes que es la evaluación propiamente dicha del aprendizaje por parte del estudiante. Bien, esto amerita a tener en cuenta que también ahora hablamos de procesos que promueve el logro de competencia, como es la problematización, los saberes previos, la gestión y el acompañamiento, la evaluación, eh, procesos muy importantes para lograr. Pero en este caso vamos a enmarcarnos en los procesos auxiliares del aprendizaje. Es decir, estos procesos auxiliares de aprendizaje se van a adherir o van a complementar todos estos procesos que son muy importantes. Luego vamos a ver a continuación que se enmarcan dentro de los enfoques y las diferentes teorías, pero específicamente dentro de dos vertientes o dimensiones muy específicas del aprendizaje. Bien, en el aprendizaje intervienen múltiples procesos en interacción. Cuando el aprendizaje fracasa es porque no hacemos un buen uso de esos procesos. Ya les hablé de los diferentes procesos didácticos, de los diferentes procesos para generar competencias, de los procesos pedagógicos, y ahora vamos a enmarcarnos de los procesos auxiliares. Bien, según los diferentes autores, las teorías, se enmarcan cuatro procesos muy bien distinguidos denominados los procesos auxiliares del aprendizaje. ¿Cuáles son ellos? La motivación, la atención, la recuperación y transferencia de las representaciones mentales, la conciencia y control de los mecanismos de aprendizaje. Vamos a ir consolidando cada uno de estos aspectos que son muy importantes. Fíjense, desde la motivación, que es un proceso netamente transversal, hasta llegar a la toma de conciencia y control de los mecanismos, que es un proceso de autorregulación y que lo conocemos nosotros como metacognición. Desde la atención, ¿no?, para promover también una percepción en los aprendizajes, desde la recuperación y la transferencia de las representaciones mentales, que son muy importantes. Entonces, definimos algo muy importante. Los procesos auxiliares del aprendizaje son cuatro: la motivación, la atención, la recuperación y transferencia, y la conciencia y control, a tenerlo en cuenta. Vamos a enmarcarnos dentro del contexto. Estos cuatro procesos auxiliares del aprendizaje están muy ligados a cuatro niveles de análisis de procesos más generales que se generan los aprendizajes. Bien, estos procesos generales se ubican en cuatro niveles. Primero, el nivel 1 tenemos la conexión entre las unidades de información para generar aprendizaje. En el nivel 2, la adquisición y cambio de representaciones, sin duda porque nosotros manejamos un conjunto de categorías, un conjunto de nociones, un conjunto de representaciones a través de las definiciones, del contraste, del análisis, que nos permiten de alguna u otra manera generar un discurso. Bien, y el nivel 3, la conciencia reflexiva del contenido, es decir, cómo el estudiante va autorregularizando su propio aprendizaje, y esto es muy conocido como la metacognición. Es decir, el propio estudiante genera las condiciones y optimiza su propio aprendizaje, tomando conciencia y volviéndose un ser crítico reflexivo para generar de alguna u otra manera aprendizajes de calidad. Y el nivel 4, que es un nivel que está sin duda en boga, la construcción social del conocimiento. Aquí tenemos un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque el conocimiento se genera a partir de la mediación, de la interacción, y tenemos en cuenta aquí el enfoque sociocultural de Vygotsky, que va incluso hasta la sociocrítica, teniendo en cuenta que la construcción social del conocimiento se debe a la generación de las comunidades de aprendizaje, donde se tienen que promover de alguna u otra manera las metas, los medios necesarios, los procesos adecuados para generar estos aprendizajes y sin duda hacer la autorreflexión para consolidar estos aprendizajes. Estos cuatro niveles
que se generan durante el aprendizaje tienen relación directa con ¿qué? Con los cuatro procesos auxiliares del aprendizaje. Bien, vamos a ver, también dentro de este contexto de los procesos auxiliares del aprendizaje, hay dos condiciones claves del aprendizaje que se relacionan. Por ejemplo, los efectos de la práctica y la actividad social mediadora. Los efectos de la práctica, ¿por qué? Porque aquí ponemos de manifiesto la atención, la motivación propiamente del estudiante, ya sea extrínseca o intrínseca, la transferencia de los aprendizajes a través de las diferentes vivencias contextuales o llevar las situaciones de aprendizaje a otros contextos. Y también tenemos la actividad social mediadora. Esto permite que el estudiante tome conciencia de que el aprendizaje no solamente se genera en forma interior, con una motivación intrínseca, sino que el aprendizaje data mucho de las interacciones entre los pares, data mucho del contexto en el que aprendemos, de las vivencias que son mucho más importantes. Entonces, la actividad social mediadora nos lleva a una construcción del conocimiento eminentemente social. Es por eso que le reitero, ahora hablamos de comunidades de aprendizaje cuyas metas de aprendizaje son comunes. Por eso es que ahora surge la idea de los círculos de aprendizaje, del trabajo colegiado incluso entre los docentes, que es algo muy importante, y sobre todo tenemos un conjunto de métodos y técnicas que tienen una base sobre el aprendizaje netamente cooperativo, ¿no? Aprendizaje basado en metodología de proyecto, en estudio de casos, en resolución de dilemas, etc. Bien, nos estamos ubicando entonces, por un lado los niveles, por otro lado ideas clave del aprendizaje y cómo se relacionan esto. Hay algo a tener en cuenta para poder adentrarnos. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos dimensionando para poder ubicarnos cómo se relacionan y qué acción directa tienen los procesos auxiliares del aprendizaje. El ser humano tiene un rol activo en la determinación de su conducta a través de sus propias representaciones mentales. Fíjense, entonces aquí estamos frente a un proceso muy importante que es la atención. Todos los procesos que hemos visto nosotros y los que hemos mencionado, los cuatro procesos auxiliares del aprendizaje, son procesos netamente cognitivos, es decir, que se generan en el ser humano, que pasan por una transformación en la mente y reestructuración del aspecto cognitivo del ser humano. Por eso es que se habla aquí de las propias representaciones mentales que ayudan de alguna u otra manera a tener un rol activo en su conducta. El ser humano es un agente activo cuyas acciones dependen en gran parte de la representación de sus procesos internos. Nos referimos a los procesos cognitivos que él ha elaborado como producto de sus interacciones previas con su entorno físico y social. Fíjense entonces, el conocimiento, las representaciones sociales, los aprendizajes previos que tenemos y el rol activo que muestra el estudiante hace que de alguna u otra manera se modifique esa estructura, esa representación social, que es lo más importante. Y vamos a tener en cuenta ahí el entorno físico y social, porque ya estamos hablando de una actividad mediadora del aprendizaje sin duda sociocultural. La teoría del aprendizaje estratégico y metacognitivo considera que el aprendizaje tiene un rol protagónico, en tanto es el arquitecto de sus propios aprendizajes y conocimientos, haciendo uso dinámico de sus estrategias de aprendizaje, estilos, actitudes, compromiso y participación en el proceso. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: ¿cómo sitúo yo los procesos auxiliares del aprendizaje? Estos procesos auxiliares del aprendizaje, ¿sí?, están dimensionados en todos los enfoques y teorías, desde el conductivismo, cognitivismo, constructivismo, la sociocrítica y las diferentes teorías. Pero específicamente, ojo, hay que tener en cuenta, ¿en dónde se enmarcan estos cuatro procesos auxiliares del aprendizaje? En la denominada teoría del aprendizaje estratégico y metacognitivo. Estos dos tipos de aprendizaje van a ser la base donde se generen estos cuatro aprendizajes. El aprendizaje estratégico, sin duda, porque permite de alguna u otra manera que el estudiante genere sus propias condiciones de autorregularización de sus propios aprendizajes. Y también
la metacognición como un proceso de autorregularización. Fíjense, el último proceso se denomina conciencia y control del aprendizaje. ¿Qué significa? Tomar conciencia, autorregularizar el propio aprendizaje y de alguna otra manera asumir una reflexión de cómo estoy aprendiendo en ese proceso, ¿no?, de aprendizaje, que es la metacognición. Entonces, fíjense, nos ubicamos a tenerlo en cuenta. Bien, concluimos una primera parte. ¿Cómo dimensiono yo los procesos auxiliares de aprendizaje, que pasan por las diferentes teorías y se enmarcan dentro de dos tipos de aprendizaje preponderantes, que es el aprendizaje estratégico y el metacognitivo? Es por eso que la metacognición como proceso sin duda genera otros procesos muy importantes, como la metamotivación, como el metaaprendizaje, como la metamemoria, ¿sí?, como el metalenguaje y como sin duda el metaaprendizaje, aprender a aprender, que es el fin último de la metacognición, que es lo más importante. Bien, sí, con un ejemplo, profe, muy bien, vamos a darle todos los ejemplos adecuados y vamos a ir hablando de los ejemplos. Muy bien, por ejemplo, en el aprendizaje estratégico se promueve de alguna u otra manera la transferencia. Cuando un docente en su sesión de aprendizaje plantea una prueba de desarrollo, ¿qué es lo que está planteando ahí? ¿En qué proceso auxiliar del aprendizaje? Netamente la recuperación y transferencia de los aprendizajes. ¿Por qué? Porque la transferencia no significa depositar los conocimientos, sino llevar los conocimientos a situaciones distintas, a diferentes contextos. Entonces, a promover el aprendizaje, comprobarlo, pero en diferentes situaciones, parte del aprendizaje estratégico. Y la metacognición, sin duda, que es muy importante, ¿no? Es muy importante, ¿por qué? Porque a medida que uno va logrando un aprendizaje, es muy importante que reflexione, es decir, cómo aprendió, si le está dando el resultado, la manera como está aprendiendo. Muchas veces nosotros, por ejemplo, utilizamos un sinnúmero de estrategias o metodologías muy adecuadas para poder de alguna u otra manera, lograr un buen aprendizaje. Bien, me resultó fácil la comprensión lectora. ¿Por qué me resultó fácil? Me resultó fácil desarrollar el nivel literal, el nivel inferencial, el nivel crítico valorativo. ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta? Entonces, hacer un proceso metacognitivo me ayuda mucho a poder de alguna u otra manera generar buenos aprendizajes. Luego vamos a ir consolidando todos los aspectos relevantes de los que se está mencionando. Muy bien. Y ahí tenemos una diapositiva, porque les decía yo que los 4 procesos auxiliares del aprendizaje se enmarcan dentro de 2 teorías del aprendizaje. Una, la teoría metacognitiva, y la teoría netamente de los aprendizajes estratégicos. La metacognición en el aprendizaje es un tema muy amplio, pero sin duda a través de esta diapositiva vamos a compartir aspectos que nosotros ya conocemos. ¿Qué es la metacognición? Es la capacidad de reflexionar acerca de sus propios procesos de aprendizaje. Fíjense, esto hay que distinguirlo. La metacognición no es la reflexión del contenido temático, ¿correcto?, del aprendizaje o de la información de los conocimientos que yo estoy construyendo, no, sino es la reflexión de ¿qué? De los procesos de aprendizaje. Es decir, si de alguna u otra manera yo estoy aprendiendo todo lo demás, los procesos cognitivos que yo estoy desarrollando, deducir, analizar, interpretar, que es lo más importante, la atención, la memoria, la recuperación, la transferencia, ¿sí? Limitarme simplemente a ver cómo se está gestionando el aprendizaje y hacer una autorreflexión de cómo estoy aprendiendo, si me está dando resultados o no la estrategia metodológica, si el aprendizaje es funcional o es significativo, es relevante, si lo puedo aplicar a otras situaciones de aprendizaje. Entonces, fíjense, significa ello que yo estoy autorregularizando mi proceso. Y esto
cabe al lugar a que yo haga una retroalimentación, no de mis conocimientos, sino de mis procesos de aprendizaje, de cómo yo estoy aprendiendo. El ser humano, al confrontarse con obstáculos, recurre a su mente para planear un curso de acción, supervisar su estrategia mientras la ejecuta y reflexiona sobre su estrategia. Eso es lo más importante. Lo que les decía, reflexionar cómo yo estoy aprendiendo. Si la estrategia metodológica adecuada, yo estoy aprendiendo. Fíjense bien, de repente, en la comprensión lectora, yo leo un texto y voy a responder las preguntas, pero no apliqué ninguna estrategia metodológica. Entonces de repente hago una reflexión de cómo estoy aprendiendo, como ejemplo, y simplemente no encuentro respuestas. ¿Qué es lo que pasa? No he aplicado una estrategia adecuada. Pero si yo reflexiono y digo, ¿qué tipo de texto es? Ah, es un texto narrativo, es un texto argumentativo. Muy bien, ¿sí? ¿Cuál es la estructura del texto narrativo y cuál es la estructura del texto argumentativo? Y si identifico yo en el texto cuál es la introducción, cuál es la tesis, cuáles son los argumentos, cuáles son las conclusiones, fíjense, estoy aplicando mi estrategia metodológica y estoy reflexionando. Identifico y parafraseo cuáles son los temas, cuáles son los subtemas, utilizo la técnica del subrayado, utilizo la técnica del subrayado y fácilmente voy a poder responder mis preguntas. Cuando de repente me preguntan de alguna u otra manera, ¿no? ¿Cuál es el propósito del texto? Ah, muy bien, eso está en la tesis, la idea principal. Entonces, he aplicado una estrategia metodológica, pero ¿qué ha pasado? He reflexionado sobre mi aprendizaje. Y los docentes también tenemos que reflexionar cuando damos nuestras clases. ¿Están aprendiendo nuestros estudiantes? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Estoy aplicando una estrategia metodológica adecuada? Sí, esto tiene que ver ya con el contenido disciplinar, ¿sí? Muy bien. De repente a veces yo estoy desarrollando la comprensión lectora, pero ¿bajo qué enfoque? Bajo un enfoque tradicional, bajo un enfoque netamente cognitivo, psicolingüístico, lingüístico o un enfoque sociocultural del aprendizaje. Fíjense, entonces qué importante es la metacognición. En los procesos, la estrategia es muy importante en esto, ¿no? Concluimos que la metacognición es la autorreflexión, ¿sí? ¿Sí? Es la autorreflexión de nuestro propio aprendizaje, que es lo más importante. Es la autorreflexión y es de alguna u otra manera autogestionar esta reflexión para que de alguna u otra manera tener buenos resultados. Bien, autorregular nuestros aprendizajes, ¿no? Muy bien. Y el otro aspecto es el aprendizaje estratégico. El otro aprendizaje que nos va a vislumbrar con con los procesos auxiliares. En la metacognición, sin duda, ¿qué se perfila? Hemos estado viendo la conciencia y el control. En el aprendizaje estratégico, ¿qué se regula de alguna u otra manera? La motivación, la atención, la recuperación, la transferencia, porque sin duda las estrategias didácticas son muy importantes para lograr buenos aprendizajes. Es un constructo que define la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende, autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas situaciones. Y esto es muy importante, por eso es que ahora el nuevo marco curricular y tenemos módulos de rutas del aprendizaje. ¿Y qué son las rutas del aprendizaje? ¿Qué nos dice? Son las estrategias metodológicas para lograr buenos aprendizajes. Y cuando leo, encuentro mi matriz de competencias, de capacidades, de indicadores, el enfoque del área, por ejemplo, en el enfoque comunicativo textual en comunicación, y de alguna u otra manera aparecen en la ruta de aprendizaje. ¿Qué aparece? Lo más importante, el corazón, las estrategias metodológicas. Es decir, cómo de alguna u otra manera yo planteo estos aspectos que son muy importantes. Bien, muy bien. Vemos entonces que aprendizaje estratégico, metacognición, ¿no?, tienen una relación directa con todo ello. Bien, nos enmarcamos y con esta concepción prevalecemos las dimensiones de los 4 procesos auxiliares.
¿no? La concepción, ¿no? Muy bien, es lo mismo, ambos reflexionan y ambos autorregulan. Gracias, Jorge Paz. Sí, justamente es lo mismo, ¿no? Autorreflexionan y esto permite la autorregulación. Concepción del estudiante, del educando en el aprendizaje estratégico. Sujeto activo procesador de información que posee competencias cognitivas para aprender y a solucionar problemas de modo significativo y creativo. ¿Qué nos han pintado aquí? Todo el enfoque por competencia a través del aprendizaje estratégico, sin duda. Tenemos un perfil, un alumno activo, aprende de manera estratégica, aprender a aprender, parte de la toma de conciencia, de la autorregularización, de la metacognición, aprender a pensar de modo creativo usando estrategias divergentes, crítico reflexivo, aprender a actuar de modo autónomo, independiente, autodidacta, creativo, y aprende a valorarse a sí mismo en función de sus éxitos, que es muy importante el aspecto motivacional, lo extrínseco, lo intrínseco, sin duda, porque nadie aprende si no tiene de alguna u otra manera una base motivadora, que es lo más importante para que se genere. Y eso tiene que ver ya con la cuestión netamente emocional. Pero sin duda que muchos autores coinciden que lo emocional y lo cognitivo van de la mano, que es lo más importante. Bien, entonces, con estas diapositivas que hemos querido demostrar que estos cuatro procesos auxiliares del aprendizaje, como es la motivación, la atención, ¿sí?, como es la recuperación y transferencia, y la conciencia y control, estos cuatro procesos se enmarcan dentro del aprendizaje estratégico y dentro de la metacognición, como procesos autorreguladores que me permiten reflexionar acerca del propio aprendizaje. Bien, y tenemos ahí algo muy importante que se enmarca dentro de las teorías: el sistema de aprendizaje. Hay tres componentes generales del aprendizaje. Fíjense, y nos vamos enmarcando, ¿sí? Hay tres componentes. Uno, que son los resultados. ¿Qué son los resultados? Los contenidos que obtenemos, ¿no? De alguna otra manera yo tengo mis saberes previos y llegan nuevos contenidos, mi estructura cognitiva se modifica y sin duda construye el conocimiento. Los contenidos temáticos son el resultado. Y luego tenemos los procesos, fíjense, los componentes dentro de los procesos. En estos procesos encontramos a los procesos auxiliares del aprendizaje, ¿no?, que son la motivación, la atención, la recuperación y transferencia, y la conciencia y control. Fíjense cómo se enmarca. Entonces, estos procesos son un componente de los aprendizajes. Y luego tenemos las condiciones para generar buenos aprendizajes. Estas condiciones ya tienen que ver mucho con el contexto, el lugar, el tiempo, donde se generan los aprendizajes, la interacción, atendiendo como contexto no solamente el lugar, sino sobre todo la interacción mediadora que hay con otros pares, la vivencia, lo contextual, que es lo más importante. Por eso es que ahora hablamos de situaciones comunicativas, de situaciones contextuales, donde cuando se relacionan los seres humanos, el contexto no es solamente el auditorio y el aula, sino que lo más importante del contexto, ¿cuáles son? Los interlocutores, cómo se comunican, de qué temática hablan. Eso es lo más importante, cómo utilizan las estructuras discursivas, las representaciones sociales, cómo a través del lenguaje perfilan sus identidades, que es lo más importante. Bien, concluimos con esta diapositiva, que los procesos de los cuales estamos hablando forma parte de uno de los componentes generales del aprendizaje, de este sistema de aprendizaje que tenemos. Entonces, si se genera un sinnúmero y tenemos un conjunto de procesos cognitivos, de procesos pedagógicos, de procesos auxiliares, ¿no?, que se utilizan mucho para poder regular, reflexionar y mejorar nuestros aprendizajes. Fíjense, entonces, estos procesos hay que enmarcarlo que son netamente cognitivos, que están en el ser humano. Componentes
del aprendizaje. Y ahí se explica y se consolida bien en qué consiste cada uno de estos componentes del aprendizaje. El resultado son los contenidos, consiste en lo que se aprende. Es decir, le decía, lo que se modifica, cuando se modifica, llega, yo tengo mis saberes previos, llega una información nueva, se modifica mi estructura cognitiva y tengo como resultado nuevos contenidos, nueva información y sin duda nuevo aprendizaje, nuevos conocimientos. Hay un aspecto, un componente muy importante que manejamos nosotros y constantemente este resultado se está de alguna u otra manera reestructurando. Bien, a manera que tenemos aprendizajes significativos, lo contextual y lo funcional, vamos ampliando nuestras percepciones y nuestras categorías conceptuales. Los procesos. ¿Cómo se producen esos cambios? ¿Mediante qué mecanismos cognitivos hacen referencia a la actividad mental de la persona? Fíjense, entonces, estos procesos se enmarcan ¿qué? Como procesos cognitivos de la persona humana, para reflexionar qué cambios se producen, en qué momento, cómo puedo autorregularizar. Y hay muchos de nosotros, por ejemplo, inmediatamente evocamos estos procesos en la atención. Fíjense, en la atención ponemos de manifiesto, cuando alguien va a una tienda, muy bien, y ve un sinnúmero de productos, pero sin embargo fijo mi atención en el producto que deseo y en el que más me interesa, y rápidamente, ¿no? Entonces, inmediatamente yo estoy utilizando los procesos cognitivos, o de repente de alguna u otra manera se está dando una clase, un ejemplo, y de pronto se relaciona alguna vivencia, colocan una imagen y de repente evoco algún recuerdo, ¿no? Entonces inmediatamente ese proceso de recuperación se activa. Muy bien, son procesos que se dan. Y las condiciones, el tipo de práctica que tiene lugar para ponerse en marcha esos procesos de aprendizaje, ¿no? Teniendo en cuenta lo contextual. Bien, y reiteramos, son 4 los procesos auxiliares del aprendizaje. La motivación. Sabemos que la motivación es una de las dimensiones más importantes porque marca una dimensión psicológica, una dimensión netamente emocional en el ser humano para que tenga esa predisposición y el interés por aprender. Esa motivación puede ser intrínseca porque de repente yo tengo mis metas, tengo mi proyecto de vida, hay un interés por lograr ese aprendizaje, pero de repente también puede ser extrínseca porque se genera en base a algunos estímulos que me brinda, ¿no? Los pares o de repente las personas adultas o el maestro, en todo caso, y todos los aspectos dimensionales que me brinda el contexto. La atención, sin duda, la atención amerita tener en cuenta un proceso muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se tiene en cuenta otro aspecto muy importante que es la percepción, donde yo ya voy a interpretar de alguna u otra manera, ¿no?, esta información. La atención no es solamente mirar, sino la atención es promover ese proceso cognitivo que me permite de alguna u otra manera fijar la mirada, pero a la vez ciertos procesos cognitivos que me van a permitir aspectos relevantes para poder hacer distinciones, para poder hacer ciertas diferencias, para poder fijarme en ciertos rasgos particulares, que es lo más importante. Fíjense los procesos que se promueven ahí. La recuperación y transferencia, sin duda. Necesitamos un aspecto muy importante aquí, que es la memoria. Y la metamemoria está muy relacionada con la recuperación y la transferencia. Para evocar, ¿no?, necesito recuperar esa memoria a largo o corto plazo. Y realmente hay estudiantes que recuperan información rápidamente, activan sus saberes previos inmediatamente, o que de repente en un examen, en una prueba de desarrollo, utilizan una práctica mnemotecnia y simplemente utilizando algunas claves, recuerdan, evocan, o tienen sus propias estrategias de aprendizaje, ¿no? ¿Cuántos de nosotros de repente en algún momento utilizamos un acróstico para acordarnos de algo?
Entonces, fíjense cómo utilizo yo el nivel de memoria, la recuperación, la evocación para de alguna u otra manera. Y está muy ligado, ¿qué? A la transferencia, ¿no? Es aquí donde de alguna u otra manera, cuando alguien, vamos a elaborar mapas conceptuales, ejemplo, vamos a elaborar un mapa semántico, muy bien. He leído el texto, voy subrayando, hago la transferencia, pero también estoy recuperando inmediatamente esos procesos mentales, estoy recuperando, ¿no? Vuelvo al texto, recupero, ¿ya? Reflexiono sobre el aprendizaje. Y la transferencia es muy importante porque es contextual. La transferencia, les decía, no es comprobar el aprendizaje, no es comprobar información. Transferir significa propiciar espacios, contextos nuevos a situaciones nuevas de aprendizaje. De ahí, de alguna u otra manera, dentro del constructivismo se perfila cuando una persona es competente, ¿no? Cuando una persona sabe resolver sus problemas, logra sus metas, sus propósitos y utiliza lo que ha aprendido en situaciones diversas, contextuales y pertinentes, que es lo más importante. Bien, y tenemos la conciencia y el control, ¿no? Esto está muy ligado a ¿qué? A la metacognición, es decir, cómo yo autorregularizo, cómo yo reflexiono acerca de las estrategias de aprendizaje, cómo estoy aprendiendo, si las estrategias, los modos de aprender me están funcionando, y lo más importante también es el control de ese aprendizaje, en la medida que si tomo conciencia, si soy reflexivo, se vuelve también significativo. Y dentro de ello ya aquí hablamos sin duda, especialmente de todas las estrategias de trabajo colaborativo, que es lo más importante. Y el tomar conciencia significa que todos tenemos una meta, aprendemos, ¿no? Aprendemos según las perspectivas que tenemos, ponemos en tela de juicio, en debate, en discusión, en reflexión y siempre generamos aprendizajes en consenso. Es por eso que ahora se habla de la construcción social del aprendizaje en comunidades de aprendizaje según la sociocrítica, que es un aspecto muy importante. Fíjense entonces cómo se perfila mucho. La atención, consolidación en el conductivismo, que ya lo sabemos, los diferentes estímulos perceptivos siempre han dado una respuesta o han moldeado la conducta. La motivación también hay, desde el conductivismo hasta la sociocrítica, la recuperación y transferencia netamente constructivismo, y la conciencia y control, constructivismo y sociocrítica, como lo remarcan varios autores. Pero no podemos dimensionar que este proceso auxiliar tiene más relevancia, sí, pero estos procesos van y se dimensionan en todas las teorías del aprendizaje, en todos los enfoques y sobre todo en el sistema estratégico y metacognitivo de la persona humana. ¿Por qué? Porque se conciben como procesos netamente internos, que es lo más importante. Bien, continuamos. Vamos a hablar de algunos criterios de la motivación que es muy importante, ¿no? ¿Por qué es bueno tener en cuenta la motivación? ¿De qué nos sirve la motivación? ¿Cuál es la naturaleza de la motivación? Que es lo más importante. Hablamos de motivación como un proceso para generar competencias. Hablamos de la motivación como un proceso cognitivo. Hablamos de motivación como un proceso didáctico, fíjense. Y hablamos también de la motivación como un proceso auxiliar del aprendizaje. Entonces, ¿qué puedo definir yo? Que la motivación sin duda es transversal a los diferentes procesos. ¿Pero por qué es transversal? Porque es un proceso netamente cognitivo en el ser humano y que sí tiene que activar para generar netamente aprendizaje, ¿no? Y esto nace muy bien. Yo de repente escojo una obra literaria o una lectura. ¿Por qué? Porque tengo motivación por leer, por esa temática, desde varios aspectos. Si no hay motivos para aprender, el aprendizaje será bastante improbable. Eso sin duda. Siempre hay un motivo para aprender. Y cuando se genera un nuevo aprendizaje, eso me abre la puerta, la oportunidad para ir construyendo mi propio discurso, ir
de alguna u otra manera reestructurando mi base cognitiva, ampliar mis percepciones, ampliar mis representaciones, comprender las representaciones de los demás, ampliar mi repertorio y de alguna u otra manera mentalizar ciertas identidades que se construyen. Entonces la información que se maneja es muy importante, pero lo más importante es que siempre hay un gran motivo para aprender, desde una base extrínseca e intrínseca. Y recordemos que la motivación tiene una dimensión, netamente psicológica y emocional, que es lo más importante. Fíjense, cuando hay interés por aprender, se hace más fácil la tarea de la construcción del conocimiento, ¿no? Y los mismos alumnos a veces nos dan nuestras respuestas. La clase estuvo muy bien, profesor, muy interesante. ¿Pero por qué? Muy interesante, porque ese conocimiento o ese aprendizaje le fue ¿qué? Funcional, le fue ¿qué? Contextual. Ese aprendizaje se relacionó ¿con quién? Con sus aprendizajes previos. ¿Con qué se relacionó? Con sus vivencias. Entonces, fíjense cómo nace transversalmente la motivación. Los aprendizajes requieren una práctica continuada que a su vez demanda un esfuerzo. Esto es muy importante, es muy importante. Si la persona está motivada, entonces va a generar un esfuerzo, una demanda para ¿qué? Para poder aprender, que es lo más importante. Si la persona está motivada, entonces aparece una situación continuada de los deseos, del interés, de motivarse, de querer aprender mucho, mucho más. Y eso es lo que hacemos nosotros constantemente cuando de repente uno adquiere una profesión, que es lo más importante, y se encuentran con cosas novedosas, y de tal manera dice, qué buena la carrera que elegí. ¿Por qué? Porque hay mucha motivación, hay mucha construcción, hay categorías que desconozco, pero que las estoy comprendiendo y que me generan mucho interés, porque siento que ese aprendizaje sí es funcional, lo más importante. La falta de motivación suele ser una de las causas primeras del deterioro del aprendizaje. Muy bien, y esto es muy importante. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, no solamente los maestros, sino también los directivos. ¿Por qué los estudiantes abandonan la escuela? Y a veces se les genera ciertas entrevistas y de alguna u otra manera, ¿qué concluimos? Que la escuela no está cubriendo las expectativas de ¿qué? De los estudiantes. Es decir, no está teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes. Por eso que ahora es muy importante establecer los diagnósticos en las escuelas para poder de alguna u otra manera identificar cuáles son las necesidades e intereses de nuestros estudiantes, cuáles son sus aprendizajes previos y a partir de ello generar unidades didácticas, generar programaciones anuales, que es lo más importante, donde se ponga de manifiesto las necesidades e intereses que van a activar un foco de luz, un foco de motivación para nuestros estudiantes, que es lo más importante. Fíjense, entonces, varios aspectos que perfila la motivación, y esto hace muy trascendental, muy importante a la motivación. Y ahora que estamos de alguna u otra manera enmarcados dentro de aspectos o dimensiones emocionales que se tienen que tener en cuenta en el ser humano. De tal manera que la motivación es muy importante. ¿Por qué? Porque sin duda el plano cognitivo del ser humano y el plano emocional se van a juntar en este proceso denominado motivación. A tenerlo en cuenta, colegas. Muy bien. Motivar es cambiar las prioridades de una persona generando nuevos móviles donde antes no lo sabía. Fíjense, entonces, la motivación puede cambiar una actitud, un comportamiento en el ser humano, una conducta. ¿Por qué? Porque sin duda va a cambiar ese perfil del ser humano. Encontramos aspectos muy importantes aquí. Encontramos estudiantes que tienen diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, dinámicos, teóricos, críticos, reflexivos, que es lo más importante. ¿Cómo motivarlos? Porque yo muchas veces desconozco también de alguna u otra manera el perfil de estos estudiantes. Entonces, motivar es cambiar las prioridades necesarias de una persona. Le cambia la condición
¿no? El interés, sin duda, es un aspecto muy importante para lograr aprendizajes. Dos móviles del aprendizaje, o también se habla de motivación extrínseca o motivación intrínseca. En lo extrínseco, si lo aprendido es relevante y eficaz de forma que lo utilice en muchos contextos, los resultados serán duraderos. Este es un aspecto muy importante dentro de la motivación. ¿Por qué? Porque a tener en cuenta que nosotros aprendemos en el contexto y aprendemos en base a la interrelación. Y cuando hay una interrelación se generan muchas condiciones en el aprendizaje. Por ejemplo, de repente el estudiante dice, muy bien, estás bajo en comunicación, y el padre de familia le ve las notas y de alguna otra manera dice, muy bien, si apruebas el área, te dedicas a estudiar, te voy a regalar algo, una computadora, una tablet. Fíjense, hay una motivación extrínseca y eso va a tener una predisposición, va a generar un interés en el estudiante, va a tener horarios, va a tener de alguna u otra manera una motivación, una predisposición para aprender. Es uno de los ejemplos nada más para cómo se promueve este móvil desde un plano netamente extrínseco. Pero aquí tiene que ver una dimensión muy importante que es el contexto, Y lo intrínseco, aprender por la situación personal de comprender a dominar algo, implica que la meta de aprendizaje es aprender. El resultado del aprendizaje es significativo, tiene interés en sí mismo. En el plano intrínseco hablamos netamente de la generación que tiene uno mismo para motivarse. Muchas veces nosotros en el aula, cuando queremos lograr una profesión, tenemos proyecto de vida, tenemos metas, tenemos anhelos, tenemos deseos, y eso necesariamente cobra importancia. ¿Por qué? Porque esta motivación intrínseca te va a permitir a ti de alguna u otra manera condicionar el estado emocional para poder aprender. Y los dos aspectos son muy importantes. ¿Por qué los dos aspectos son muy importantes? Porque está comprobado que el aprendizaje se genera desde las bases netamente cognitivas y emocionales, y también en las interrelaciones y en el contexto. Muy bien, entonces, aspectos que debemos tener dentro de esta motivación. Y aquí hay un aspecto que se pone en boga, porque actualmente se habla de metamotivación. Este término metamotivación nace como un proceso o una modalidad del proceso metacognitivos. Hablamos en la actualidad de procesos metacognitivos, y dentro de estos procesos metacognitivos, como es la metamemoria, metaatención, el metaaprendizaje, está la metamotivación. Por eso que se tiene en cuenta, o la motivación se desprende de este proceso de autorregularización del aprendizaje llamado metacognición. Muy bien, entonces la metamotivación, la comprensión anticipada de la meta. La motivación humana es un estado interno compuesto de intereses, sistema de valores, aspiraciones, actitudes que activa y dirige y mantiene la conducta. La metamotivación es la toma de conciencia de estos componentes con estrategia de interrogación reflexiva. Fíjense algo muy importante. Aquí. Cómo en la metamotivación el estudiante o la persona que quiere aprender plantea estrategias de interrogación reflexiva. Este aprendizaje está interesante, ¿no? Me puede ayudar en esto, debo consolidarlo por esta razón. Entonces busca de alguna u otra manera el efecto funcional, la significatividad, que es algo muy, muy importante. Tipo de motivación para aprender, lo mismo, existen dos tipos. La motivación extrínseca, pero enfocado, fíjense, desde el docente de una persona cercana a ese entorno, creado por factores externos como recompensa, la presión social y los castigos. Aquí hay algo muy importante también, y que se utilizó mucho en el conductivismo, ¿no? ¿no? Muy bien. Los castigos, los refuerzos y la recompensa juegan un papel muy importante para generar ciertos estímulos en la motivación netamente extrínseca, ¿no? Fíjense, en la motivación
extrínseca. Entonces es muy importante, ¿no? Es como cuando estamos de repente con los docentes en inicial y primaria y de repente alguien dice, muy bien, a ver, coloco una suma en mi pizarra y digo, acá traigo unos caramelos para los alumnos que tienen la mejor predisposición para aprender. A ver, ¿quién quiere colaborar? Y sale, y los alumnos se sienten motivados. Es una motivación extrínseca, ¿no? Que se promueve en el contexto, en la interrelación, ¿no? Por parte de los pares, del docente, que es algo muy importante. Pero también ahí está el aspecto, ¿no? Del ensayo de error y del castigo que se promueve. La motivación intrínseca, ¿no? La motivación asociada con las actividades que son reforzadoras en sí mismo, personales, por el estudiante, el propio sujeto que aprende, de acuerdo a los intereses personales, las curiosidades, los desafíos, la necesidad y las capacidades intelectuales. Esto es sumamente importante, tener una motivación intrínseca, tener una predisposición, un interés para aprender, ¿no? Bien, el aspecto emocional es sumamente importante para generar buenos aprendizajes y está demostrado. La motivación para aprender a hacer y nos lleva a las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Que él habla de dos aspectos muy importantes, de una inteligencia intrapersonal e interpersonal. Entonces, fíjense cómo esta inteligencia intrapersonal e interpersonal se relaciona directamente con qué. ¿Con qué se relaciona? Con las emociones. Y esta inteligencia intrapersonal e interpersonal que se genera en las relaciones, que se genera a sí mismo lo intrapersonal, permite que de alguna u otra manera el sujeto tenga la predisposición para poder motivarse. Entonces hay un aspecto muy importante a tener en cuenta aquí, ¿no? Si hablamos de las inteligencias personales en dos dimensiones, la inteligencia intrapersonal e interpersonal, se relaciona directamente con el proceso auxiliar denominado la motivación o la metamotivación dentro del proceso de metacognitivo, que es lo más importante. Bien, entonces fíjense cómo se relacionan las teorías, algo muy importante a tenerlo en cuenta. Y súbitamente hay un aspecto muy importante porque se tiene que ver con las emociones y cómo ubicamos aquí el proceso motivacional dentro de la inteligencia emocional, ¿no? Dentro de que lo marca Peter Solevey y Daniel Goleman, que es el difusor de la teoría emocional o de la inteligencia emocional, y cómo se plantea en una dimensión muy importante, fíjense, la motivación dentro de la inteligencia emocional. Entonces este aspecto motivacional tiene que ver mucho con también la inteligencia intrapersonal e interpersonal, pero también con la inteligencia emocional que está en boga. Entonces hablar de conciencia de sí mismo, autorregulación, motivación, empatía y habilitaciones sociales, ubicamos ahí a la motivación como una de las dimensiones muy importantes dentro de esta inteligencia emocional. De tal manera que concluimos que la motivación no solamente es el aspecto cognitivo del ser humano, sino que está muy ligado este proceso auxiliar del aprendizaje al aspecto psicológico, al aspecto emocional del ser humano. Y queda demostrado porque en las teorías se menciona este aspecto. Muy bien, y nos vamos mucho más allá porque esto ya nosotros lo conocemos, la escala de necesidad de Abraham Lowy, y el que manifiesta, ahí tenemos, ¿no? Que van de las necesidades psicológicas, de la seguridad, de pertenencia, reconocimiento y autorrealización. ¿Y esto qué tiene que ver con la motivación? Nosotros nos preguntamos, es una de las teorías de la motivación muy importante, ¿no? ¿Y él qué afirma? ¿Qué afirma? Que la base motivacional del ser humano, ¿cuál es? ¿Cuál es? La superación, que es lo más importante. Fíjense, la base motivacional del ser humano es la superación, es decir, la autorrealización de la persona, el lograr sus metas, el lograr los objetivos, el lograr aprender, el sentirse bien, el sentirse autorrealizable como persona, el tener un proyecto de vida, eso remarca mucho. Entonces fíjense la motivación cómo se convierte en esta pirámide, como el clímax, como lo más importante que permite de alguna u otra manera consolidarse como persona
humana, que es lo más importante. Entonces, el aspecto motivacional es una de las teorías muy importantes a tener en cuenta. Entonces, fíjense cómo la motivación se relaciona con las diferentes teorías del aprendizaje, y aquí estamos remarcados dentro de una teoría netamente de Abraham Maslow en base a las necesidades, ¿no? Que es lo más importante. Bien. Tenemos la atención, que es lo más importante. Entonces ya, muy bien, concluimos con la motivación. Hemos visto que la motivación puede ser intrínseca o extrínseca, que esta motivación está ligada a las inteligencias múltiples en el plano interpersonal y intrapersonal, pero que está muy ligado también a la inteligencia emocional. Y que esto depara en un peldaño muy importante, que es la meta motivación, que tiene que ver con el aspecto reflexivo de autorregularizar y también del querer aprender, ¿no? Muy bien. Fijemos ahora un aspecto muy importante en cuanto a la atención. Vamos a ver algunos criterios para poder de alguna u otra manera consolidar algunas categorías muy importantes en cuanto a la atención. Dada la capacidad limitada de nuestra memoria, debemos optimizar nuestros procesos cognitivos. Fíjense, este es algo muy importante. Nosotros tenemos un sinnúmero de procesos, pero como ser humano también sufrimos desgastes. Como ser humano también tenemos nuestras limitaciones. Entonces es muy importante, fíjense, que nosotros fijemos la atención en aspectos netamente relevantes, en utilizar estrategias adecuadas, que es lo más importante. Por eso dice, ¿no? Fíjense, tenemos una capacidad limitada de memoria y por lo tanto debemos que optimizar los procesos cognitivos, que es lo más importante. Y esto es muy importante. Por eso es que cuando de repente nos dan un texto, fijamos la atención en qué, en lo más relevante, ¿no? Muy bien, un texto. Y esto se comprueba. Voy y compro un periódico. Muy bien, y no leo todo el periódico, pero sí, de repente fijo la atención en las imágenes y los titulares, y eso es lo que me interesa. ¿Pero por qué? Porque la capacidad de memoria que tengo de alguna u otra manera, también tengo que optimizar estos procesos que me permiten de alguna u otra manera un desgaste fisiológico, y lo cognitivo está muy ligado a ello. Entonces, ¿qué se recomienda aquí en la atención? Que nosotros debemos optimizar estos procesos cognitivos en cuanto a la atención. Hacer una gestión o control eficaz de los recursos cognitivos disponibles que tenemos. Esto es muy importante. Para fijar nuestra atención como proceso debemos de alguna u otra manera tener en cuenta aspectos, los medios adecuados para generar una atención significativa, que es lo más importante. Entonces, estos recursos cognitivos disponibles que yo poseo, tengo que optimizarlos. ¿Pero cómo lo optimizo? Haciendo una buena planificación, utilizando los recursos adecuados, los medios y materiales adecuados, que son lo más importante, ¿no? Muy bien, entonces eso genera de que de alguna u otra manera la atención sea sostenida y significativa, ¿no? Incrementar la capacidad funcional de la memoria de trabajo. Esto es sumamente importante. Hablar de una capacidad funcional de la memoria de trabajo significa que todo lo que yo aprendo tengo que de alguna u otra manera ponerlo de manifiesto en forma funcional, es decir, en las diferentes situaciones donde lo contextual y funcional sea muy significativo, ¿no? La capacidad funcional quiere decir comprobar la atención que yo tengo, pero en cosas que son relevantes, en cosas que son importantes, en cosas que son significativas. Y esto se comprueba, ¿no? De repente en algún momento yo tengo un sinnúmero de hojas de textos, y de repente los subtemas, los párrafos que más me interesa, ¿no? Fijo de alguna u otra manera la relevancia, la importancia del problema, ¿no? Lo funcional, la ejemplificación, que es algo muy importante. Bien, entonces, ¿qué puedo concluir yo de la atención? Que como proceso cognitivo y como proceso auxiliar del aprendizaje, me recomiendan que esta atención
sea de alguna u otra manera optimizada. ¿Y cómo lo voy a optimizar? Con los recursos que hay en el contexto. Y esta atención debe ser netamente también funcional, porque está muy ligada ¿a qué? A nuestra memoria, que es lo más importante. La atención. El mantenimiento de la atención depende del propio éxito de las actividades de aprendizaje. Claro, ¿no? Lo más importante es que nosotros vivimos en un mundo donde hay un sinnúmero de distractores, donde de alguna u otra manera fijarnos nuestra atención o fijamos nuestra atención incluso por segundos, ¿no? O por minutos, y netamente a veces viene la evocación de un recuerdo o hay un distractor. Entonces es esta atención que es una atención netamente que debe ser sostenida, permite que de alguna u otra manera el éxito de las actividades de aprendizaje se consoliden. Funciones o mecanismos, ¿no? Tenemos ahí algunas funciones que de alguna u otra manera se plantean dentro de la atención. El control de los recursos atencionales limitados. ¿Por qué? Porque tenemos de alguna u otra manera una memoria o de alguna u otra manera el proceso cognitivo tenemos que optimizarlo porque tenemos ciertas limitaciones como ser humano. Tenemos un desgaste fisiológico que de alguna u otra manera tenemos que revertirlo. La atención como proceso selectivo, atraer la atención de los educandos, materiales interesantes. Fíjense, cómo yo de alguna u otra manera genero una atención como proceso selectivo, seleccionando materiales interesantes, relevantes, conforme contenidos pertinentes, seleccionar la información destacando lo más importante, lo más relevante y presentar información relativamente nueva y actualizada. Y este tiene que ver mucho con los maestros, ¿no? Con los maestros. ¿Por qué? Porque sin duda cuando nosotros presentemos una información al estudiante, debemos presentar esa información, debe ser importante, relevante, ¿no? No tanto complementaria, sino lo más importante. Y también que esta información hay condición de que sea actualizada, sea novedosa. ¿Por qué? Porque va a permitir una atención sostenida del ser humano, que está muy ligada a la motivación. Son algunos criterios que remarcan algunos autores. Bien, y también la atención se promueve como un proceso de meta-atención. Esta es una dimensión también igual que la metamotivación que surge del proceso metacognitivo. Entonces, dentro del proceso metacognitivo se generan varias modalidades o varias dimensiones como la metamotivación y también como la meta-atención, ¿no? Y va a ver ahí algunos aspectos cómo clasifican los autores esta meta-atención, ¿no? La meta-atención es la conciencia que tenemos de este importante proceso neuropsicológico, les hablaba yo del desgaste que tenemos, ¿no? Y la posibilidad de usar estrategias para regular nuestra capacidad selectiva, de selección, la relevancia, ¿no? De inhibir los estímulos distractores, sin duda, que vienen del contexto, y elevar nuestra eficiencia en las tareas cognitivas. Entonces, fijar una muy buena atención no es mirar, sino de alguna u otra manera seleccionar información, seleccionar aspectos muy importantes dentro del aprendizaje. Tenemos tres modalidades dentro de esta meta-atención: la sostenida, la selectiva y la dividida. Vamos a ver cómo se presentan estas modalidades, ¿no? La atención sostenida. Este tipo de atención es la base de todo proceso psicológico, pues implica el estado de vigilia y alerta. Simplemente en algún momento indicado, nosotros en este proceso cognitivo estamos en un estado de alerta, vigilia. ¿Por qué? Porque constantemente hay un interés, estamos mirando a la pizarra, estamos leyendo, ¿no? Si de alguna u otra manera este proceso psicológico me permite de alguna u otra manera prestar una atención sostenida, una atención regular, ¿no? Que es lo más importante, porque esto amerita mucho de que se consolide un buen aprendizaje. La atención selectiva, sin duda, ¿no? Depende mucho de la concentración que nosotros tenemos, ¿no? De la información sensorial que llega, ¿no? Es una especie de filtro de información sensorial que comúnmente denominamos concentración, ¿no? Esta atención selectiva amerita de que yo tengo muchos aspectos,
pero siempre de alguna u otra manera esa selección del contenido, lo más importante, me permite una consolidación de esta atención que se denomina concentración. Y esta concentración amerita que ponga mucha atención para poder desarrollar ese proceso cognitivo. Y esto pasa siempre de alguna u otra manera, ¿no? Muy bien, en algún momento estamos leyendo todo lo demás y alguien nos habla y de repente ni siquiera le hacemos caso. Y estamos en una atención selectiva de concentración. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera esto nos interesa. La atención dividida, sin duda, muchas veces la desarrollamos las personas. Constantemente, de repente, estamos escuchando música, pero también estamos leyendo, fíjense, ¿no? Entonces estamos compartiendo varias actividades, diversas tareas cognitivas, y esta atención dividida amerita que de alguna u otra manera uno adecue la atención a ciertos procesos, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros de alguna u otra manera estamos desarrollando una actividad y a la vez también estamos fijando nuestra atención en otra actividad, ¿no? Muy bien, entonces queda demostrado que los procesos cognitivos en el ser humano son complejos, a tenerlos en cuenta, ¿no? Muy bien. Y tenemos el tercer proceso denominado la recuperación y la transferencia. Esto tiene que ver sin duda necesariamente con el nivel de memoria, de cómo recupero yo esta información y cómo la transfiero. Algunos criterios a tener en cuenta: si aprendemos luego no logramos recuperarla en el momento adecuado, nuestro aprendizaje habrá sido poco eficaz. Entonces, fíjense, el que nosotros de alguna u otra manera recuperemos información inmediatamente, ¿qué datamos? Que esa información que ha quedado en nuestra estructura cognitiva ha sido importante, ha sido relevante, ha sido funcional, ha sido contextual, ha sido significativa. Si no la recuperamos inmediatamente, a veces necesitamos otros contextos, evocarlos, todo lo demás. Entonces, fíjense, de alguna u otra manera la recuperación amerita lo significativo que es la información o la construcción del conocimiento. Los aprendizajes que no se usan tienden a olvidarse más fácilmente. ¿Pero por qué no se usan los aprendizajes? ¿Por qué? Porque no son significativos, porque no son funcionales, porque no son contextuales, porque no los promovemos en otras situaciones, ¿no? Y esto deviene mucho porque de repente en la vida tenemos mucha información, pero esa información no es funcional. Tenemos mucha información, pero cuando esa información es funcional y es significativa, la evocamos rápidamente, la recuperamos rápidamente y la ponemos de manifiesto. Y esto se utiliza mucho en el aspecto netamente psicomotor, ¿no? Cuando uno de repente, fíjense, desarrolla en esto en algún momento una actividad constantemente y constantemente la está renovando y constantemente, ¿no?, inmediatamente recupera esos aspectos. Entonces es muy importante que de alguna u otra manera los constructos, las categorías, los aprendizajes que nosotros tenemos, ponerlo de manifiesto, ¿no? Y esto data mucho en el área netamente de matemáticas, ¿no? Lo que yo problematizo y todo lo demás, lo pongo en diferentes situaciones, llego con diferentes estrategias a solucionar el problema, ¿no? Muy bien, es sumamente importante en las diferentes áreas. Cuando aprendemos a utilizar un mismo conocimiento o habilidad en diversas situaciones, aumentan las posibilidades de transferirlo a nuevos contextos. Muy bien, ¿qué es la transferencia? ¿No? Demostrar el aprendizaje, el desarrollo de capacidades, ser competentes y poner de manifiesto lo aprendido en otras situaciones de aprendizaje diferentes, pertinentes y contextuales. Entonces, ahí el aprendizaje netamente es significativo. Ahora que hablamos del desarrollo de capacidades y de un enfoque netamente por competencia. Esto de la transferencia es un aspecto muy importante. ¿Por qué es un aspecto muy importante? Porque los docentes tenemos que generar aprendizajes funcionales. No podemos ir de alguna u otra manera o prevalecer la memorización. Muchas veces en los exámenes, en las pruebas de desarrollo, cuando nosotros generamos aprendizaje y queremos comprobarlo, ¿qué hacemos? Muy bien, conceptualizamos tal categoría
Y esa categorización simplemente colocamos una pregunta para que defina. ¿El estudiante está transfiriendo su aprendizaje? No, está repitiendo, se está mecanizando, pero que es diferente que le plantees alguna situación, ¿no? Explica, argumenta, ejemplifica, por ejemplo, en el área de comunicación, reflexiona, propon tu punto de vista, haz un comentario, que es lo más importante, ¿no? Y en situaciones netamente diferentes. Por eso es muy importante, por favor, en estos colegas, especialmente en algunos colegas, que todos los aprendizajes sean contextualizados en historia, en comunicación, en CTA. Lo más importante es que el alumno aprende la categorización, construye el conocimiento, comprende, analice, interprete, pero constantemente que lo esté relacionando con ¿qué? Con el enfoque sociocultural. Queremos un estudiante crítico, reflexivo, que es lo más importante, que lleve esa situación de aprendizaje a otras situaciones de aprendizaje, que es lo más importante, y que constantemente lo esté comparando con su entorno sociocultural, que es lo más importante. Muy bien, es un aspecto muy importante. Bien, del contexto de aprendizaje al contexto de recuperación, un criterio muy importante dentro de ello. Fíjense, del contexto de aprendizaje al contexto de recuperación. Cuando más se aparezca el contexto de aprendizaje y el de recuperación, será más fácil recordar lo aprendido. Se debe transferir lo aprendido a otras situaciones funcionales y contextuales. Fíjense, esto es algo muy importante. ¿Por qué es algo muy importante? Porque cuando yo transfiero un conocimiento a situaciones nuevas, lo ubico en diferentes contextos. Y muchas veces de nosotros, a veces recuperamos información, fíjense, ¿por qué? Por las vivencias, que es lo más importante. ¿Y qué se ha construido en la vivencia? El aprendizaje significativo y funcional. Fíjense, eso es lo más importante. Entonces, ahí el criterio de, ¿no?, que sin duda el contexto forma es una dimensión muy importante en el aprendizaje. Entonces, fíjense, por eso del contexto de aprendizaje al contexto de recuperación, que es algo muy importante. Entonces, la recuperación y el contexto están ligados y son muy importantes para, de alguna u otra manera, evocar, recordar información, transferir. Por eso las situaciones deben ser eminentemente vivenciales en el aprendizaje, ¿no? Es que es diferente que de repente en CTA se lleve una lámina y se diga estas son las partes, que es diferente que yo lo saque al estudiante al contexto y ve un jardín y coja una planta y le demuestre la parte de las plantas a los niños. Entonces es más contextual, más funcional, que es lo más importante. Bien, sumamente importante. Y tenemos otro de los aspectos más relevantes, que es la conciencia y el control de los aprendizajes. Este proceso de aprendizaje, este proceso auxiliar del aprendizaje, lo consideran los autores como el proceso transversal que pasa por el estado motivacional, la atención, la recuperación y transferencia. Lo consideran el más importante porque es aquí donde se va a consolidar estos 4 procesos auxiliares del aprendizaje, porque es aquí donde se pone de manifiesto la autorregularización, la toma de conciencia, la reflexión de cómo yo estoy aprendiendo, y demarca una dimensión muy importante y muy amplia, que es motivo también de evaluación, denominado el proceso metacognitivo o la metacognición. Y esta metacognición tiene un sinnúmero de modalidades, de dimensiones que tenemos que prestarle atención. ¿Por qué? Porque esta metacognición se ha vuelto una exigencia como proceso cognitivo, porque constantemente está muy ligado al proceso de evaluación, y constantemente, no solamente en las sesiones de aprendizaje, sino tenemos que nosotros constantemente deconstruir nuestra práctica pedagógica desde el enfoque sociocultural. Tenemos constantemente que reestructurar a veces nuestras unidades didácticas. ¿Por qué? Por la necesidad de los intereses de los estudiantes. Y esta dimensión es sumamente importante porque permite al estudiante generarse ciertas estrategias, tener
cierto control y optimizar sobre todo el aprendizaje. La toma de conciencia de los resultados se espera de su aprendizaje, ¿no? Tomar conciencia significa reflexionar, autogestionar su propio aprendizaje. El estudiante de manera progresiva acabe ejerciendo el control de sus propios procesos cognitivos. ¿Y cuáles son esos procesos cognitivos? La motivación, la atención, la recuperación, la transferencia y la metacognición propiamente dice, que es la conciencia y el control de los aprendizajes. Generar las condiciones más adecuadas para optimizar su aprendizaje. Este es un aspecto muy importante. Cuando hablamos de condiciones estamos hablando del aspecto netamente contextual y uno optimiza sin duda las condiciones para generar el aprendizaje. Es por eso que en la actualidad estamos hablando de, ¿qué les decía yo? De un trabajo cooperativo, que es lo más importante. Este trabajo cooperativo perfila que hablemos en la actualidad de metas de aprendizaje comunes, que fijemos medios comunes, que fijemos de alguna u otra manera procesos comunes, que reflexionemos sobre este aprendizaje, que tomemos decisiones pertinentes y adecuadas a través de la lluvia de ideas, de un enfoque crítico reflexivo, que es lo más importante. Fíjense, y ahora nos han invadido sin duda toda una dimensión de un trabajo netamente colaborativo, de un trabajo en equipo. Hablamos del trabajo colegiado que debe haber entre los docentes. Hablamos de alguna u otra manera de los compromisos compartidos en la gestión escolar que deben tener los directivos y los docentes. Bien, esto es un aspecto muy importante porque remarca mucho el aspecto sociocrítico. Este aspecto sociocrítico no solamente demarca hacer una deconstrucción de la práctica pedagógica, sino que se consolida, se crean los puentes para poder lograr aprendizajes comunes, metas comunes, participativas, ¿no? Estamos hablando de todo el enfoque sociocultural del aprendizaje. La conciencia y el control de los aprendizajes tienen una unción distinta a la demás, es transversal, fíjense, ya que se trata de regularlos y controlarlos a los demás procesos. El sistema cognitivo humano es capaz de adquirir conciencia en sí mismo, de regular su propia actividad y reflexionar. Cuando nosotros generamos en el estudiante, ¿no?, estos aspectos que son muy importantes, esta función metacognitiva, entonces el estudiante pone de manifiesto, hace una autorreflexión de cómo está aprendiendo, modifica sus estrategias metodológicas, tiene en cuenta algunos aspectos del contexto y se generan aprendizaje de calidad. Muy bien, en una tarea de aprendizaje ese control se puede ejercer tres momentos que nos plantean, ¿no?, para poder dimensionar la conciencia y el control del aprendizaje. La planificación de las tareas, esto es sumamente importante. La planificación de la tarea quiere decir fijarnos metas de aprendizaje, fijar los medios adecuados para lograr buenos aprendizajes. Regulación de la ejecución, ¿qué significa? Regular los procesos de cómo estoy aprendiendo, de reflexionar de cómo estoy aprendiendo, de mejorar, de retroalimentar estos procesos, de consolidar estos procesos y la evaluación de los resultados, que sin duda esto amerita que tenga yo un control. ¿Qué significa? ¿Qué significa la evaluación de los resultados? Significa tener un autocontrol y sin duda el autocontrol tiene que ver mucho con la autogestión del propio aprendizaje, ¿no?, que es lo más importante. Son algunas tareas que nos plantean. Y aquí consolidamos el proceso metacognitivo, que está muy ligado al proceso auxiliar de conciencia y control, ¿no? Todos sabemos ya a través de este esquema que la metacognición es el grado de conciencia, el conocimiento que tienen los individuos de los diferentes procesos y eventos cognitivos o cognitivos que tiene el ser humano para poder autorregularizar, para poder de alguna u otra manera reflexionar acerca de estos aprendizajes, ¿no? Es la habilidad para controlar los procesos, de organizarlos, revisarlos, modificar la estructura cognitiva y lograr resultados óptimos en el
aprendizaje. Entonces, ¿qué puedo concluir aquí de la metacognición? Que es el proceso de autorregularización, es el proceso de reflexión que me permite que optimizar los aprendizajes dentro de este esquema, que es muy importante. Muy bien, y concluimos, colegas, en este aspecto que es muy importante, hablar de las modalidades o las dimensiones según, ¿no?, Vygotsky, ¿no?, que es, ¿no?, en todo el aspecto metacognitivo, ¿no? La conciencia es el encuentro social consigo mismo, menciona Vygotsky, y plantea las modalidades metacognitivas, que es muy importante, ¿no? Y recuerden ustedes que dentro del aprendizaje sociocultural se promueve dos dimensiones muy importantes, la intrapsicológica y la interpsicológica, ¿no es cierto? Que es muy importante ¿no? Dentro de estas modalidades metacognitivas, fíjense, se perfila metaaprendizaje, la metamotivación, la metaatención, la metamemoria, la metalenguaje y el metapensamiento. Dimensiones paralelos también, que son unas dimensiones paralelos con los 4 procesos que nosotros acabamos de ver, porque recuerden que esos procesos cognitivos que acabamos de ver obedecen al aprendizaje estratégico y a los procesos metacognitivos o a la metacognición propiamente dicha. Metaaprendizaje. Cuando hablamos de metaaprendizaje, fíjense, hay un principio muy importante, el aprender a aprender. Fíjense, el aprender a aprender. Entonces, se gestiona el aprendizaje. ¿Por qué? Porque todos tenemos un fin, todos tenemos una meta, y ahora hablamos en la educación peruana de metas de aprendizaje. Incluso hablamos de compromiso de gestión escolar por resultados. Fíjense, ¿no? Progresión anual de los aprendizajes, retención anual de los aprendizajes, que es lo más importante, y especialmente en el estudiante, cómo promover esta modalidad metacognitiva. Eso, y ojo que todas estas dimensiones, como lo dice Vygotsky, interactúan. Yo no puedo tener metaaprendizaje sin metamotivación, que es lo más importante. No puedo tener metamotivación sin metaatención. Fíjense cómo se relaciona, que es lo más importante en estos aspectos. Muy bien, entonces la metaaprendizaje, el aprender a aprender, porque tenemos metas, tenemos objetivos, incluso que no son individuales, que muchas veces son compartidos. Y que la institución educativa dimensiona todos sus documentos de gestión escolar, PI, PCI, el famoso plan anual de trabajo, ¿sí?, viendo los aspectos críticos, las fortalezas, las debilidades, planteando sus alternativas de solución, para luego generar sus objetivos y sus metas de aprendizaje, fíjense. Y luego plantear sus actividades que de alguna u otra manera permiten generar aprendizaje de calidad, que es lo más importante. Entonces, una dimensión muy importante. Otro aspecto a tener en cuenta de esta modalidad metacognitiva, metaaprendizaje. ¿Dónde se perfila esta dimensión metaaprendizaje? Se perfila en todas las teorías y en todos los enfoques del aprendizaje. Si hablamos del conductivismo, si hablamos de Vygotsky, si hablamos de la teoría de la metacognición, si hablamos del aprendizaje estratégico, si hablamos del enfoque sociocultural como teoría, como enfoque, es un fin del metaaprendizaje. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque todas esas teorías se dimensionan, se ponen en práctica, se ponen en telejuicio para lograr aprendizaje. Aspecto muy importante a tener en cuenta. La metamotivación, dentro de esta modalidad metacognitiva, algo muy importante, ya lo hemos visto. Dos aspectos muy importantes que también se marcan dentro del aspecto metacognitivo. Una motivación intrínseca y una motivación extrínseca para despertar el interés y de alguna u otra manera
que el estudiante tenga una predisposición. Otro aspecto muy importante, que esta motivación data mucho del aspecto emocional, psicológico del ser humano. Fíjese, además que es concebido como un proceso netamente cognitivo. Ahora, ¿cómo lo consideramos dentro, o cómo esta dimensión cobra mucha vida en la metacognición? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera esta motivación permite la autorrealización de la persona, que es lo más importante. Entonces, constantemente el aprender para nosotros se vuelve una necesidad, y esa necesidad se vuelve un interés, una predisposición. La meta-atención, sin duda, es de alguna u otra manera, entre esta modalidad metacognitiva, optimizar este proceso cognitivo, ¿no? Tener en cuenta que tenemos recursos muy importantes para poder optimizar nuestra atención. La metamemoria, una memoria a largo plazo o a corto plazo, es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque el aprendizaje de alguna u otra manera se basa en categorías conceptuales y que se almacenan en nuestra memoria, pero que sin duda nosotros tenemos que tener las estrategias adecuadas para poder establecer esta recuperación de qué, de estos datos, esa recuperación y evocación de esa información y de alguna u otra manera de la construcción del propio aprendizaje. Pero esto data mucho, manifestaba Vygotsky, con lo que se logra como aprendizaje. Si yo logro construir un aprendizaje funcional contextual que me sirve para la vida, entonces inmediatamente la memoria lo va a evocar. Inmediatamente esos pasos los puedo realizar porque es parte de una vivencia. Bien. Y también considera, fíjense, la meta lenguaje, que es muy importante. ¿Por qué? Porque el ser humano considera aquí el lenguaje como un proceso netamente cognitivo, que es lo más importante. Y se plantean varias dimensiones aquí, ¿no? La sintaxis, la morfología, ¿no? La dimensión discursiva. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje se generan muchos aprendizajes. Las representaciones sociales, los repertorios que nosotros tenemos, las identidades que creamos a través de los textos, no es más que utilizando el lenguaje. Cuando uno plantea un discurso, puede perfilar la identidad de un personaje. Cuando se relaciona a través de una técnica grupal, utiliza ciertos términos de cortesía, moldea sus estructuras discursivas. Fíjense, si con una palabra yo puedo dimensionar una actitud de una persona, puedo que él cambie su conducta. Muy importante este aspecto del metalenguaje dentro del aspecto metacognitivo. Y tenemos el metapensamiento, que es otra de las modalidades muy importantes. ¿Por qué? Porque sin duda, nosotros, ¿qué es lo que manejamos? Manejamos datos. Esos datos se convierten ¿en qué? En información. Y esa información se convierte ¿en qué? En conocimiento. Pero la base de ese conocimiento, todas las estructuras y las categorías que manejamos como aprendizaje, se perfilan dentro de una estructura discursiva que tiene su base en el pensamiento del ser humano. Y esta metacognición, ¿qué amerita? Que este metapensamiento debe ser ¿qué? Tiene que tener un enfoque sociocrítico. Y ha llegado hasta nosotros, tenemos un enfoque sociocrítico para la desconstrucción de la práctica pedagógica. ¿Sí? Tenemos las diferentes rutas del aprendizaje, el nuevo marco curricular. Hay un enfoque por competencia, pero el enfoque es crítico reflexivo. Fíjense, también enfoque dentro de un pensamiento crítico reflexivo a tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces aspectos, colegas, a tenerlo en cuenta. Y terminamos poniendo en boga de que, sin duda, estas modalidades metacognitivas son muy bien aprovechadas por quien, sin duda, y el representante es Vygotsky, pero también encontramos ahí, también dentro de la sociocrítica, a Paulo Freire, donde se plantean ahora la construcción social del aprendizaje.
Se habla ahora de la construcción social del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprendizaje ahora se construye en comodidad, en comunidad. Por ejemplo, en estos momentos estamos construyendo un aprendizaje y en comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos fines, las mismas expectativas, las mismas perspectivas, estamos manejando una misma temática y fíjense cómo se construye en comunidad el aprendizaje. Muy bien, vamos a ir ahora, colegas, al cuestionario. Dejo la puerta abierta aquí porque lo que hemos visto, ciertas categorizaciones, y con ello creo que ustedes van a realizar una investigación mucho más profunda también y ver cada uno la importancia que tiene cada una de estas modalidades, ¿no?, metacognitivas, y sobre todo los procesos pedagógicos, los procesos didácticos, los procesos para generar competencia y los procesos auxiliares del aprendizaje, que recuerden son 4: la motivación, ¿sí?, la atención, la recuperación y transferencia, y el transversal, que es la conciencia y control a través del proceso de metacognición. Muy bien. Vamos a generar el cuestionario. A ver, vamos a pasar rápidamente al cuestionario. Muy bien, gracias Elizabeth Alarcón Vázquez, gracias, gracias. Ustedes también, colegas, creo que son una parte muy importante dentro de la educación peruana, porque el participar en estos cursos amerita no solamente su formación profesional que quieren consolidar, sino sobre todo la predisposición que tienen para mejorar la educación peruana. Esto es lo más importante. Muy bien, vamos a desarrollar el cuestionario. Tema: procesos auxiliares del aprendizaje. A ver, nos plantean aquí la primera pregunta. Alberto es un chico que está totalmente desmotivado. Fíjense, no hay motivación, no hay interés, no hay predisposición. Se podría decir que está viviendo en una situación de indefensión aprendida. ¿A qué estará atribuyendo Alberto sus fracasos? Fíjense, esta categoría de indefensión aprendida tiene que ver mucho con el aspecto motivacional de una persona. ¿Qué significa que una persona tenga indefensión aprendida? Que es una persona pasiva, que a pesar que tiene las oportunidades para que de alguna u otra manera despierte emocionalmente y tenga una motivación, tiene un espíritu emocional netamente pasiva, sin interés, todo le da igual, ¿no?, que es lo más importante. Y esto se trata mucho, por ejemplo, en el aspecto psicológico, cuando se le maltrata a una damita, ahora que está en boga esos aspectos muy negativos, y de alguna u otra manera la damita consiente, ¿no?, simplemente consiente esa agresión, guarda consigo y perfila una identidad muy pasiva, ¿no?, que es lo más importante, y esos aspectos siempre se generan. ¿A qué estará atribuyendo Alberto sus fracasos? Muy bien, con esta actitud pasiva, a factores internos estables. Eulogio Aníbal, la letra C. Aníbal, a factores internos inestables y no controlables, a factores externos inestables y controlables, a factores estables y controlables. Muy bien, muy bien. La respuesta es la letra C. Muy bien. A factores externos inestables que surgen en la persona, ¿no?, y que son controlables por ellos mismos, porque una actitud netamente pasiva. Muchas gracias, la letra C. Vamos a la segunda pregunta, a ver si participa. Tiene una relación directa con el aprendizaje y lo condiciona directamente, en la medida en que, si no se perciben y codifican adecuadamente los estímulos, no podrá conducirse un aprendizaje normalizado. Respuesta: la letra A, metaaprendizaje; la letra B, metaatención; la letra C, metamotivación; y la letra D, metamemoria. Muy bien, Elizabeth, la letra C,
metamotivación, muy bien. Marina Lagos, la letra D, muy bien, metamemoria. A ver, tenemos que fijarnos bien en las categorías ahí que hay conceptuales para poder relacionar y dar la respuesta. Curin, la letra C. Ronald, la letra C, muy bien, Ronald Aparicio. Gloria Gutiérrez, la letra A. Consuelo, la letra C, metamotivación, muy bien. Gregorio, la letra C. Lucy Caballero, la letra B, muy bien. Lucy Caballero, la letra B. Eulogio, la letra C. Esmira, la letra C. Elizabeth, la letra E. Vamos a ver, muy bien. Norma, la letra B. Oscar, la letra B. Reaccionaron por ahí. A ver, analicemos la pregunta. ¿Tiene una relación directa con el aprendizaje? ¿Por qué? Porque es un proceso cognitivo lo que se plantea aquí. Lo condiciona directamente en la medida que si no perciben, ojo, percepción y codificación, percepción y codificación adecuada de los estímulos, fíjense, ¿nos ubican a dónde? ¿Nos ubican a dónde? A ver, percepción, percibir, codificación adecuada de esos estímulos para obtener, ¿no?, estímulo-respuesta. No podrá producirse un aprendizaje normalizado. Entonces, ¿qué estamos hablando? De un proceso que ya lo hemos visto denominado la meta-atención, claro, la meta-atención depende mucho de la percepción y codificación que yo tengo de los estímulos. Decía, yo voy a un lugar, yo veo la información, percibo la información, la codifico, no solamente es mirarla, sino también interpretarla, que es lo más importante. Entonces la respuesta es la letra B. Muchas gracias, colegas. 3. Se consideran 3 fases en dicho proceso cognitivos: de registro, de retención y de recuperación en los procesos de aprendizaje. Muy bien, ¿cuál sería? A ver, muy bien, a ver, Eulogio, no se ponga triste. Vamos a resolver la siguiente pregunta. Gloria, la letra D, la metamemoria, dice Gloria. Muy bien, a ver, ¿quién más participa? Muy bien, la letra A, José. Esmila, la letra D. Vamos a razonar, a ver. Gregorio, la letra D. Marina, la letra B. Rona, la letra A. Miguel, Doris, la letra D. Ángel, la letra D. Convencido, Ángel, la letra D. Vamos a ver. Se consideran 3 fases de dicho proceso cognitivo. Muy bien. De registro, de retención y de recuperación. Muy bien. Respuesta, ¿no? Yo puedo, o sea, ¿no?, registrar información, pero a la vez si me llegan esos datos también puedo retenerlo, pero también puedo recuperarlo. ¿Y de qué proceso cognitivo estamos hablando? De la metamemoria. Muy bien, la respuesta es la letra D, metamemoria, ¿no? Se dan los procesos de registro, de retención y de recuperación. Recuerden que decíamos, la recuperación y la transferencia está muy ligado al proceso cognitivo memoria. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Durante la clase, el docente plantea diversos casos para que sus estudiantes en forma grupal resuelvan y apliquen lo aprendido. Esta estrategia propicia principalmente, bueno, creo que ya es una pregunta, ¿no? Es una pregunta que la hemos resuelto en la interacción de las diapositivas. La letra C, Gloria, correcto, ¿no? Creo que nadie se podemos... La transferencia, ¿no?, es prácticamente, ¿no?, donde yo pongo de manifiesto lo aprendido, ¿no? Muy bien. Plantea diversos casos, es decir, se refiere a diversas situaciones de aprendizaje, ¿no?, para que resuelvan y apliquen lo aprendido. Perfecto, la letra C. 5. Son los procesos que realiza el docente como mediador del aprendizaje de los estudiantes a través de situaciones favorables que genera dentro o fuera del aula para promover aprendizaje de calidad. A ver, recuerden, ¿sí? ¿Cuál será la respuesta? Respuesta de la 3, por favor. De la 3. A ver, atendemos acá a Olga de la 3. La letra D, metamemoria, por favor, Olga. La letra D, metamemoria. Bien, estamos en la pregunta 5. Son los procesos que realiza el docente como mediador del aprendizaje de los estudiantes a través de situaciones favorables que genera dentro o fuera del aula para promover aprendizajes de calidad. Vamos con las respuestas, a ver. Muy bien, están reflexionando. Sí, Elizabeth, la letra C. Muy bien.
Consuelo la letra C. Marina la letra A. Muy bien. Ángel Custodio. Norma la letra C. Gloria Gutiérrez la letra A. Miguel la letra C. Correcto. Fíjense, aquí nos menciona, por eso hay dos distractores. Uno que puede ser cognitivo o pedagógicos, pero resolvamos. Son los procesos que realiza el docente, ¿no?, como mediador del aprendizaje de los estudiantes, a través de situaciones favorables que genera dentro o fuera. Estamos hablando aquí de los procesos netamente didácticos, ¿no? De los procesos netamente didácticos, a través de situaciones que genera dentro o fuera del aula, para promover aprendizaje de calidad, ¿sí? Y estos procesos netamente didácticos son procesos netamente, muy ligados a los procesos netamente pedagógicos. Muy bien, la respuesta de la letra C, se generan dentro y fuera del aula. Si es lo cognitivo, sería aquí a nivel del proceso cognitivo de percepción, de motivación, ¿no?, emocional del humano. Muy bien, la respuesta de la letra C, lo pedagógico, ¿no? Muy bien. Entonces, los aprendizajes netamente tienen que ser contextuales, también afuera del aula, en contextos diferentes. 6. Carmen plantea su meta aprendizaje como un proceso de regular sus aprendizajes. Bien. Este proceso le ha dado mucho resultado y es eficiente y se relaciona con el principio de aprender a aprender. Este hecho se relaciona con el proceso auxiliar. Muy bien. El aprender a aprender. Fíjense, ¿cuál sería la respuesta? Nos dan categoría: meta aprendizaje, aprender a aprender. Y le ha resultado óptimo a Carmen. Muy bien, la respuesta, a ver, Elizabeth la letra D, Marina la letra A, Norma la letra D, Eulogio la letra C, Gloria la letra D. Muy bien, vamos a resolver. Lucy la letra C, Gregorio la letra D, Esmila la letra D, Feder C, Ángel C. Muy bien, felicitaciones, Esmila, está usted dando todas las respuestas muy en una situación muy óptima, que es lo más importante. Muy bien, fíjense lo que la pregunta dice: Carmen plantea su meta aprendizaje, muy bien, como un proceso de regular sus aprendizajes. ¿Qué es un proceso de regular? ¿Qué es un proceso de autorregular? ¿Qué es un proceso de autorreflexión del aprendizaje? Y se relaciona mucho con el aprender a aprender. El aprender a aprender se relaciona mucho con la meta de aprendizaje, y esto está dentro del proceso denominado la metacognición. Y la metacognición está muy ligado ¿a qué? A la conciencia y con control. La respuesta es la letra D. Fíjense entonces las dimensiones que se promueven y las interrelaciones de estos procesos y los distractores que tenemos. La respuesta es la letra D. 7. Carlos estudia toda la semana con la finalidad de aprobar el área de comunicación, pues sus padres le han prometido una bicicleta como recompensa a su buen desempeño. ¿Con qué proceso se relaciona la predisposición del estudiante? Metacognición, autorregulación del propio aprendizaje, motivación intrínseca, ¿sí?, motivación a sí mismo, motivación extrínseca, correspondencia. Muy bien, la letra C, coincidimos todos, ¿no? Una motivación extrínseca de los pares y del contexto. Muy bien, excelente. 8. El hecho de revivir a través de una imagen el momento que aprendió a manejar bicicleta es un proceso de evocación. Esta situación se relaciona con el proceso auxiliar de... Muy bien, ahí entonces, ¿qué hizo el estudiante? Evocar, ¿no? Evocar lo que aprendió. Y ese aprendizaje se relaciona exclusivamente con el proceso auxiliar de aprendizaje denominado... ¿Cuál sería? A ver, la letra C, muy bien, ¿no? La recuperación. Entonces, el proceso de evocación está muy ligado al proceso de recuperación del conocimiento de los aprendizajes. Muy bien, 8, la letra C. Perfecto. Vamos a ver si siguen consolidando. 9. José utiliza adecuadamente las mnemotecnias, rimas, coplas, músicas, imágenes para lograr un buen aprendizaje. Este hecho se relaciona con el proceso auxiliar de aprendizaje. Muy bien, a ver, sus participaciones, colegas. A ver, Norma, la letra C.
la recuperación y transferencia. Gloria, la letra B, la atención, dice. Muy bien. Dori Lucila, la letra A. Luder, la letra A. Gregorio, la letra B, la atención. Elizabeth, la letra C. Elizabeth Honores, la letra C. Eulogio Aníbal, la letra C. Olga, la letra B. José, la letra A. Neisser, la letra A. Muy bien, vamos a ver la respuesta. Esmila, la letra D, la conciencia y control. Lucy, la letra A. Frank, la letra A. Muy bien. A ver, José utiliza adecuadamente las mnemotecnias, rimas, coplas, músicas, imágenes para lograr un buen aprendizaje. Este hecho se relaciona con el proceso de que muchas veces nosotros utilizamos las mnemotecnias, ¿no? Utilizo yo a veces un acróstico, un juego de letras, unas rimas, unas coplas, ¿con la finalidad de qué? Digo, ¿con la finalidad de qué? De que surja una evocación, con la finalidad de recuperar información. Claro, la respuesta es la letra C, la recuperación y transferencia. Feder Narciso, la letra C. Muy bien. La 9, la letra C. Muy bien. Y nosotros ya lo hemos hecho en algunas oportunidades, ¿no? En algunas oportunidades, ¿no? Siempre colocamos palabras claves para poder evocar o recuperar nuestra información. 10. Manuel, profesor de nivel primaria, aplica una prueba de desarrollo, muy bien, para comprobar el aprendizaje sobre las clases de sustantivo. Esta situación se relaciona con la... Muy bien, creo que esa pregunta está muy bien. Consuelo, la letra C. Jorge, muy bien, claro, muy bien. Si yo aplico una prueba de desarrollo para comprobar el aprendizaje sobre sustantivos en otra situación, ¿no? Sería la recuperación o transferencia. Muy bien. Y vamos a ver si se consolidan con la última pregunta, que es lo más importante. Aquí vamos a escucharlos a ver a la mayoría. La construcción social del conocimiento a través de las comunidades de aprendizaje. Fíjense las categorías: construcción social, comunidades de aprendizaje, que se enmarca en el enfoque sociocultural. Fíjense la categoría: construcción social, comunidad de aprendizaje, enfoque sociocultural. Se relaciona con el proceso auxiliar de motivación, la atención, la recuperación y transferencia, o la conciencia y control. Muy bien. A ver, Gregorio, la letra D. Gloria, la letra D. Armando, la letra D. Lucy, la letra D. ¿Cuál es la respuesta de la 10? Le ayudo a Ronald le ayudo. La respuesta en la 10 es la letra C, recuperación y transferencia. En la 11, muy bien, todos coinciden en la letra D, la mayoría. Bexi, la letra C, la letra D. Muy bien, vamos a analizarla. La construcción social del conocimiento y la categoría comunidades de aprendizaje viene del enfoque sociocrítico o el enfoque sociocultural del aprendizaje, donde se plantea que los aprendizajes pueden lograrse en comunidades, ¿no?, activas, que tengan las mismas metas, los mismos medios, que puedan autorregularizar, pero que también sean críticos, reflexivos de la forma de aprender. Y es por eso que se constituyen estas comunidades de aprendizaje a través del trabajo colegiado, a través del trabajo cooperativo, ¿no? Y eso corresponde a la conciencia y con control, ¿no? Muy bien, la respuesta es la letra D. ¿Qué tenemos dentro del enfoque de la metacognición? Muy bien, Miguel, gracias maestro Miguel Bella. Jorge Paz, muy bien, gracias colegas. Ha sido un gusto estar con ustedes, que tengan un buen fin de semana. Un saludo para su familia, que es lo más importante. Consoliden también su capacidad profesional, pero también una capacidad netamente familiar para poder establecer buenas relaciones. Y miren que, recuerden que si nosotros tenemos nuestros procesos cognitivos ordenados, la situación emocional va a caer por sus propios pesos. Por favor, el video que lo cuelguen en la página. Gracias Eulogio, gracias Elizabeth. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muy bien, una carita por ahí de Norma. Julia, gracias, llegué tarde, pero por motivo de viaje. Muy bien, Julia, de repente puede ver el video. Eulogio, Saturnina, muchas gracias. Voy a repasar, dice Eulogio. Marina, muy bien.
Lo de aprendizaje significativo, gracias, fue interesante, Bexi. A ustedes, muy bien, se despide el Magíster Eros, hasta otra oportunidad, buenas noches y un saludo a la distancia.